Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Y a las 12 del día, 16 minutos, les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros a esta hora para discutir nuestro tema del día, que tiene que ver otra vez con el coronavirus, pero con un temor que tenemos en Colombia, y es que nos vuelvan a encerrar, que vuelvan a llegar las cuarentenas. Les decimos que pueden comunicarse con nosotros, ya saben ustedes que recibimos sus preguntas, sus comentarios a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Por favor, mándenlo las escritas. Mucha gente nos manda mensajes de voz, es más importante que nos manden por escrito. ¿Y por qué estamos preguntando si eso puede pasar en Colombia, Gonzalo? Porque hemos venido contando durante toda la semana cómo en el mundo ya hay capitales muy importantes que están volviendo a las cuarentenas. Madrid, la capital española, volvió a cuarentena. En París, en Francia, también están haciendo llamados de atención. En Nueva York hay dos distritos que están cerrando, como Queens y Brooklyn. Es decir, vemos cómo en el mundo aquellos que ya pasaron la primera ola con la segunda empiezan otra vez a encerrarse. Pero no solo Madrid, Camila, anótele ahí 27 ciudades españolas más que han entrado dentro de esta alerta máxima que ha decretado el gobierno español. Y dentro de esta alerta máxima que incluye, pues bien, una restricción en las entradas y salidas, únicamente se podrán desplazar las personas que son médicos o los cuidados, o uno podrá salir a hacerse algún tipo de examen. El cierre de bares ya está contemplado, la venta de alcohol también está contemplada. En París ocurre lo mismo, Camila. El cierre de bares ya está decretado por esta alerta máxima, no solo en París, sino en más de 12 ciudades en Francia, la prohibición de venta de alcohol. Si nos vamos a Nueva York, dentro de esos dos distritos, como usted lo llama, hay más de 9 urbanizaciones en donde ya el alcalde de Nueva York ha dicho, pues bien, las escuelas se cierran y los niños vuelven a ir a sus casas. Auckland, en Nueva Zelanda, también había cerrado por 15 días luego de un rebrote. El día de mañana abre nuevamente. ¿Y qué significaba ese cierre, Camila? Pues bien, bares, restaurantes y los trabajos no prescindibles, pues se tenían que hacer desde la casa. En China también al menos 10 ciudades, luego del primer brote. Estamos hablando ya en la segunda etapa del virus en China. Eso fue alrededor del mes de junio y de julio. También habían anunciado cierres que ya en este caso se eliminaron o se levantaron por la disminución de los casos de coronavirus en ese país, en el gigante asiático, en China. Pues es que cada país pues tiene sus propias necesidades, y obviamente Colombia, América Latina, es distinta al resto del mundo. Ya dijo la CEPAL que tendremos el mayor retroceso económico en 120 años, la pobreza se va a incrementar enormemente, y por eso incluso muchos oyentes que están conectados con nosotros hasta ahora nos dicen: no, Colombia no aguanta otro encierro más. La economía no lo aguanta. Y por eso hemos llamado a Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, que además ha venido haciendo una campaña diciendo: tenemos que cuidarnos mucho porque Colombia y nuestra economía no soportaría un cierre adicional. Doctor McMaster, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos. Gracias, Camila, a usted y a todos sus oyentes y compañeros. Mire, frente a eso que dicen los oyentes y que usted también lo ha dicho, sinceramente, doctor McMaster, ¿usted cree que es factible que nos vuelvan a encerrar? ¿Es inevitable que nos vayan a volver a encerrar después de todo lo que acabamos de escuchar de lo que está pasando en el mundo, que nos narraba nuestro compañero Gonzalo Lázaro, y las principales ciudades del planeta están volviendo a las cuarentenas? Sí, Camila. No, yo creo que evidentemente es un riesgo latente. Es un riesgo que existe ahí. Yo por eso inclusive hasta videos he sacado y he publicado en las redes diciéndole a la gente pilas, porque el hecho de que la cuarentena estricta haya terminado no significa que el riesgo haya desaparecido. Me preocupa mucho, como le preocupa a muchas personas también, que la gente ha sentido o se ha generado la idea de que por haber terminado la cuarentena estamos en este momento en un riesgo menor. No es cierto. Tenemos en este momento, pues todos sabemos, digamos, un nivel de infectados, de personas contagiadas que superan las 60,000 o las 70,000 personas. Los que se consideran casos identificados, que ya se conocen, digamos, que por cierto son significativamente mayor, Camila, a los que teníamos en marzo, que teníamos en abril. Es que recordemos esto y no se nos debería olvidar. En marzo o en abril teníamos primero 13 casos, 20 casos, 70 casos, digamos, en esa época. Estábamos muertos del susto, hasta el punto de que todos lanzamos un clamor nacional porque nos encerraran y porque hiciéramos cuarentena. Bueno, hoy en día
tenemos casos vivos o vigentes o identificados más de 70.000, y sin embargo parecería ser que el temor ha bajado mucho, el susto ha bajado mucho, y uno no quiere que la gente viva con susto, pero el susto, si tiene algo bueno, es que produce precaución. Entonces a mí sí me asusta muchísimo, o sea, lo digo sinceramente, que nosotros perdamos la disciplina, que nosotros no seamos suficientemente estrictos. A mí me parece que, entre otras cosas, las cuarentenas tienen como dos dimensiones distintas. Una es la cuarentena social y otra es la cuarentena, digamos, de actividad económica. Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por mantener la actividad económica funcionando, aunque tengamos que hacer un inmenso sacrificio en lo social. Yo diría que debemos quizá concentrarnos en que lo social en este momento se limite al mínimo posible, Camila, para que no tengamos un nuevo cierre. Ya vamos a hablar del tema económico y del impacto que tendría un nuevo cierre sobre la economía, que es lo que dicen muchos, no aguantaríamos una cuarentena más. Pero permítame saludar desde el punto de vista de la salud al doctor Carlos Álvarez, que es el coordinador nacional sobre estudios del coronavirus ante la Organización Mundial de la Salud, y es a quien vemos pues sentado al lado del presidente Duque pues muchos días en su programa de prevención y acción. Doctor Álvarez, bienvenido. Muy buenas tardes, Camila, a toda la mesa, y a Bruce y a todos los oyentes. Doctor Álvarez, y la misma pregunta con la que inicié el programa haciéndosela al doctor McMaster. Desde su punto de vista, usted como experto ante la Organización Mundial de la Salud sobre el tema del coronavirus, ¿es inevitable que en Colombia vayamos a tener nuevas cuarentenas después de lo que estamos viendo en otras partes del mundo? No, yo creo que la palabra no es si es inevitable o no, yo creo que es un riesgo latente, como decía Bruce. Yo creo que me uno fuertemente a los comentarios que hacía Bruce. Me parece que el tema va a depender muchísimo de nosotros, es decir, es que las mismas curvas no es porque estén ahí o porque se generen automáticamente. De hecho, esas curvas que nos vemos normalmente, esos modelos, una de las variables más importantes, si no la más importante, es el comportamiento humano, y lo que realmente hace o cambia a que esa curva suba o baje, o sea, plane, pues básicamente depende de lo que hagamos nosotros. Y creo que es un tema supremamente clave, que al comienzo teníamos esa situación de poder hacer confinamiento, y el objetivo del confinamiento de forma importante era tratar de aumentar las camas hospitalarias, la capacidad diagnóstica, y todo lo que hemos venido escuchando y diciendo. Pero teníamos en ese momento un confinamiento y había poca circulación del virus. Luego empezó a haber circulación del virus y teníamos un confinamiento restringido. Ahora sigue el virus circulando y ahora estamos saliendo. Cuando se encuentra la población con un virus circulando, pues tiene mayor riesgo de contagiarse, y recordemos que un porcentaje de personas son las que terminan hospitalizadas o colapsando los sistemas de sanitarios, que es uno de los puntos críticos para tomar decisiones de confinamiento, ¿no? Entonces yo creo que... Pero doctor Álvarez, pero frente a eso, permítame, yo le pregunto, porque ustedes, tanto el doctor McMaster como usted, dicen, no es que necesariamente sea inevitable, o sea, no es que vayamos a tener nuevas cuarentenas, eso todavía no lo sabemos, pero depende también del comportamiento de los ciudadanos. Entonces, como no queremos que nos vuelvan a encerrar, porque no creo que nadie quiera que volvamos a las cuarentenas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el ciudadano de a pie, común y corriente, para poner su granito de arena en que no vayamos a volver a cuarentenas estrictas? Ya, perfecto. Yo creo que un tema, la primera cosa es la palabra coherencia. Nosotros tenemos que ser coherentes. Queremos seguir nuestra vida lo más cercana a lo normal, pues tenemos que ser coherentes. ¿Y coherencia con qué? Con el autocuidado. Creo que acá hay uno de los puntos importantes en los cuales he venido resaltando, la importancia de la corresponsabilidad a nivel individual con el autocuidado. Y el autocuidado no son tres cosas importantísimas, que aparentemente son sencillas, pero una cosa es entenderlas y otro que las haga y cambie mi comportamiento. Usar tapabocas, mantener distanciamiento físico, al menos a 1 metro, idealmente a 2 metros de distancia, y lavar manos frecuente. Esos tres pilares parecieran que se minimizan, pero es supremamente importante. Pero hay que sumarle también lo que llamamos las acciones colectivas, que es que las normas que se han sacado desde el gobierno se puedan implementar y se mantengan, es decir, que haya una observancia o adherencia a esas normas en el conjunto residencial, en el club, en el colegio, en la universidad, en la empresa o la microempresa, en la tienda, y adicionalmente pues los lineamientos que se están haciendo a nivel municipal y nacional. Creo que sumando a 3 puntos, es decir, ya lo conocemos. Entonces, lo podemos es cambiarnos el comportamiento. O sea, de nada sirve que lo conozcamos
si no cambiamos el comportamiento. Si decimos, oiga, es que mi vecino es el que no cumple, pero yo sí cumplo, y mentira, también estoy haciendo cosas para cumplir. Entonces yo creo que ahí tenemos que jugárnosla en estas 4 o 6 semanas que se vienen. Doctor Álvarez, pero teniendo claras esas 3 recomendaciones, que es las que nos han dado desde el principio de la pandemia y la cuarentena, entre los hábitos de los colombianos que están naturalizados y que son, digamos, más difíciles de quitar, ¿cuál usted diría que es el que tenemos que corregir más urgentemente de las observaciones que ustedes han hecho? Yo creo que hemos ganado muchísimo con el tapabocas. De hecho, hubo diferencia al comienzo porque además la ciencia en ese momento lo tenía. Me parece que todavía tenemos limitaciones en el distanciamiento físico. Como que pensamos que el distanciamiento físico no es importante y pensamos que a veces colocar el tapabocas es suficiente. Creo que es la sumatoria. Y adicionalmente algo bien importante, no es hacer la mímica, porque a veces me coloco el tapabocas me lo coloco mal. A veces creo que me lavo las manos, pero no demoro ni los 30 segundos. A veces hago el distanciamiento físico con los extraños, pero con los conocidos, los familiares o los compañeros de trabajo, creo que nos van a contagiar y con ellos no hago el distanciamiento adecuado. Yo creo que ahí es donde tenemos que jugárnosla. Es realmente el cumplimiento estricto. Eso es lo que va a hacer la diferencia y es lo que hemos visto no solamente entre las mismas regiones del país, sino también entre países cuando vemos un mayor o menor control. Doctor McMaster, el día de hoy la revista Science publicó un trabajo interesante sobre el aire y cómo el aire es el gran culpable o sería el gran culpable de los contagios de coronavirus. Y sugieren dentro de ese trabajo que los lugares cerrados no se abran, que todo se haga al aire libre. ¿La economía colombiana puede aguantar eso? Tal vez un ordenamiento en el que los bares, restaurantes únicamente se trabajen fuera, outside del local, por llamarlo así. Gonzalo, gracias. Un saludo para usted y para el doctor Carlos Álvarez también, que no sabía que estaba aquí, me alegró oírlo. Yo le diría, Gonzalo, que efectivamente salió ese artículo que además del cual todos oímos esta mañana, pero ese artículo lo que hace es ratificar lo que estaba diciendo el doctor Álvarez. Lo que él estaba diciendo al final era, no es solamente usar el tapabocas, tenemos que estar distanciados los unos de los otros. Veo con mucha preocupación, y se lo digo, yo por ejemplo soy de los que monta bicicleta y por ejemplo la gente llega finalmente a su destino, llega a la tiendita, digamos, de cualquier alto de las arepas de los muchos que hay en Colombia y la gente entonces se quita el tapabocas, comienza a tomarse el jugo, a comerse el pan de yucas, a comerse la arepa, todos pegados los unos a los otros. El tema del distanciamiento es muy importante. Esa pregunta que está haciendo Gonzalo tiene que ver con distanciamiento. Por supuesto también con el hecho de que pueda correr el aire, pero si uno logra generar, digamos, protocolos de distanciamiento suficientemente alejados en zonas cerradas, seguramente vamos a poder operar. Lo que no podemos es ignorarlo y además tenemos que ser todos muy, muy, muy cuidadosos con ello. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, de repente la gente se encuentra y entonces dice, no, que la mesa puede ser de 6 y entonces se encontraron 6 personas, probablemente ni siquiera habían estado juntos durante la cuarentena, se bajan los tapabocas y terminan, digamos, estando muy cerca los unos de los otros. Es difícil. Pero don Bruce, yo lo quiero interrumpir por lo siguiente, porque lo que dicen los comerciantes es que siguiendo ese protocolo en el que tiene que haber algún tipo de distanciamiento social, el restaurante tendría que operar al 30 o al 35% de su capacidad, algo que no es rentable. ¿Usted lo ve así? ¿Usted cree que es así? ¿Que no es rentable trabajar al 35%? Claro. No hay duda del efecto sobre la rentabilidad, Gonzalo, no hay duda de eso. Pero sin duda nos tenemos que imaginar las formas de operar que nos permitan evitar el riesgo. Es que si no se nos viene un cierre, vea, cuando nosotros hicimos todos los análisis, de hecho yo estoy en la Comisión de Financiamiento y Reactivación que el presidente tuvo a bien crear hace un mes más o menos y venimos trabajando, y le hemos preguntado muchísimo a las empresas, ¿cuál es el peor, digamos, efecto que usted ha sentido y qué es lo que usted más necesita? Y le terminan diciendo, yo lo que más necesito, inclusive más que créditos, necesito es poder operar. Yo necesito poder vender, yo necesito poder generar empleo. Entonces, si esa es la necesidad mayor que tienen nuestras empresas de todos los tamaños, el restaurante, la tienda, el pequeño almacén, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para no perder esa oportunidad. Perder esa oportunidad es increíblemente costoso. Colombia
tiene una paradoja muy fuerte, y es que Colombia ha tenido, digamos, algunos de los confinamientos más estrictos. En Colombia hemos sido, digamos, durante esa cuarentena estricta, fuimos muy disciplinados comparados con otros países. Lo dicen estadísticas de movilidad, de Google, por ejemplo, de Waze y de ese tipo de instrumentos digitales. Pero también Colombia, por supuesto, ha sufrido algunas de las caídas más grandes del mundo en términos de producto y algunas de las caídas más grandes del mundo en términos de empleo. Con eso dicho, el costo que hemos pagado hasta ahora, ya he tenido, Camila, pero con esto dicho, el costo que hemos pagado es altísimo hasta ahora. Volver a caer en esto a lo que nos llevaría sería, y Camila lo dijo al principio, lo que nos llevaría sería a tener no solamente las pérdidas de ingresos más grandes de más de un siglo, sino además, sobre todo, las pérdidas de ingresos de las familias más grandes, que es donde yo veo, digamos, el inmenso riesgo. Claro, pero entonces frente a eso que usted está diciendo, doctor McMaster, y lo que le pregunta a mi compañero Gonzalo, doctor Álvarez, usted que es el experto en temas de salud, ¿hay algunas o cuáles son esas actividades económicas que definitivamente no vamos a poder tener si no queremos volver a encerrarnos del todo? Que usted dice, mire, realmente los bares, esta cosa no va a poder volver, olvidémonos de ellos. Los conciertos nos olvidamos. ¿O de qué nos tenemos que olvidar y definitivamente decirles a esos sectores no van a poder operar? Porque si no, terminamos nuevamente en cuarentena estricta absolutamente todos. Creo que hay sectores en los cuales hay que adaptarse. Y en ese sentido, todo lo que no pueda adaptarse a tener espacios ventilados y con una buena, se pueda mantener ese distanciamiento físico, pues va a ser complejo de que se activen. Es decir, si tú me preguntas concretamente, un bar en el cual no se pueda mantener el distanciamiento físico, no se pueda ventilar, probablemente va a ser más difícil que ese bar le vayan a autorizar el protocolo de apertura. Entonces, si tú tienes un bar o un restaurante en que le puede mantener el distanciamiento físico y mantenerle la ventilación, pues probablemente va a tener que funcionar con un porcentaje disminuido. No solamente puede ser en la parte externa, sino también puede ser en su interior, siempre y cuando los protocolos de bioseguridad se cumplan. Creo que ya conocemos los protocolos de bioseguridad. Claro, habrá entonces la pregunta que tú me haces, Camila, ¿habrá sitios donde es imposible cumplir los protocolos de bioseguridad? Probablemente si en un sitio es imposible cumplirlo porque la estructura del edificio o la habitación no lo permite, pues va a ser muy difícil. Pero de ese cumplimiento de protocolos de bioseguridad es lo que hace que al final se puede abrir o no se puede abrir, y además que se minimice el riesgo de que las personas puedan ir, porque adicionalmente puede que tú abras, pero si no cumple el protocolo de bioseguridad, es probable que tampoco las personas vayan a ese sitio, y eso va a ser una limitación, no solamente abrirlo, sino adicionalmente hacerlo con responsabilidad. Señor McMaster, lo cierto es que el ministro de Salud ya ha dicho que el rebrote será inminente y que podríamos enfrentarnos nuevamente a restricciones y a una posible cuarentena. Lo que estamos viendo, como usted lo mencionaba, por ejemplo, y lo dijo The Economist, es que nosotros como país tenemos uno de los peores desempleos que mide el semanario y la revista. Y usted ha dicho desde el principio de la pandemia que no es momento para convencionalismos económicos y hay que hacerle, digamos, frente a esta crisis con medidas, digamos, fiscales que sean abundantes. ¿Usted cree que si nos presentamos a una segunda ola, si nos encierran otra vez o restringen la economía, el gobierno esta vez tiene que hacer un mayor esfuerzo fiscal para, pues, darle liquidez a los vulnerables y además de pronto subsidiar el empleo de una forma más robusta esta vez? A mí me parece que incluso hoy en día ya hay espacio grande para que se hagan y se tomen medidas no convencionales, medidas un poco más heterodoxas que las medidas que hasta ahora hemos tomado. Por ejemplo, usted ha mencionado dos: ingresos para las familias, y ha hablado, digamos, del apoyo al empleo. Afortunadamente el gobierno ha hecho eso. Lo que pasa es que evidentemente, a pesar de eso, digamos, todavía los efectos son muy grandes sobre la población. El otro conjunto de medidas que nosotros hemos venido proponiendo son medidas de salvamento de empresas, que es cierto, digamos, es algo no muy común, digamos, en la historia económica de nuestro país, pero que son absolutamente necesarias. Si se pierden empresas, se pierde empleo, y se pierde empleo de forma muy, muy permanente. De manera que el esfuerzo que se haga en salvar empresas, sí, adelante, perdón. Pero mire, ¿Sí? Señor McMaster, usted ha dicho que el gobierno ha hecho ambas, ha salvado, digamos, ha tratado de subsidiar nóminas y ha hecho transferencias. Sí. Sin embargo, uno mira el caso de Brasil y justamente la noticia de la semana pasada es que Brasil incluso logró cifras de superación de la pobreza dentro de la pandemia por las transferencias económicas que han sido gigantescas que ha hecho Brasil. Entonces uno mira, ¿es posible hacer eso? ¿Será que Colombia se ha quedado corto en esas ayudas?
Claro, lo que pasa es que la pregunta suya se refería a en lo que habría que hacer en segundas, si hubiera un rebrote y si hubiera nuevos cierres. Así arrancó la pregunta. Entonces, yo lo que le quería decir era que aún hoy en día hay espacio para hacer más cosas por razones como las que usted está planteando. Si llegara a haber, digamos, un rebrote, llegara a haber cierres adicionales, yo no tengo la menor duda de que estamos obligados a tomar medidas muy distintas a las que hemos pensado hasta ahora. Es el trabajo que se hizo, digamos, de activar la línea contingente del Fondo Monetario Internacional, que seguramente algunos se dieron cuenta, es un tema muy económico y no todo el mundo está pendiente de esto, pero el Fondo Monetario Internacional le tiene como un crédito de emergencia al gobierno, que es de cerca de 15 billones de dólares en este momento, y el gobierno dijo vamos a activar 5.500 millones de dólares que necesitamos para poder atender las necesidades fiscales. Esa, por ejemplo, es una decisión correcta que idealmente debería ser utilizada en estas fuentes que usted ha mencionado, pero también el de salvamento de compañías. Yo no tengo la menor duda, si llegara a haber nuevos cierres, el número de medidas que tendremos que tomar en lo económico para lograr contrarrestar y mitigar, digamos, lo que sucede sobre la población es muy grande. Y ojo con esto porque originalmente la conversación era una conversación que era muy difícil de dar. No sé si ustedes recuerden, claro que lo recuerdan, pero se planteaba muchísimo, bueno, ¿y qué es más importante, la vida de las personas o que una compañía sobreviva? La vida de las personas se pierde, pero las compañías se pueden recuperar. Ese tipo de lógicas, que son lógicas que no funcionan en un país que tiene múltiples problemas y todos los problemas tienen que ser atendidos simultáneamente. Es muy importante, por supuesto, atender la salud, pero es muy importante atender aquello por lo cual hemos luchado tantos años, que es, por ejemplo, la superación de pobreza. Reducir la pobreza del 53%, que era el dato que había, por ejemplo, en la década de los 90, al 27%, que era el dato, digamos, iniciando este año, nos costó muchísimos años, 25 años nos tomó reducir la pobreza en eso. Y eso no es solamente un indicador, eso son consecuencias sobre la vida de muchas familias. De manera que yo no tengo duda de que hoy en día se pueden hacer cosas, digamos, todavía más fuertes, con un componente de ser menos ortodoxo que el que hemos históricamente aplicado en Colombia, pero además, si llegáramos a tener ese problema en adelante, eso se multiplicaría por mucho, de manera que habría que hacerlo. Sí, hay un sector que apenas ha comenzado a reactivarse en el país. Estoy hablando de la educación, doctor Carlos Álvarez. Y bueno, estamos en semana de receso, pero a partir del martes de la próxima semana seguramente miles de niños y de jóvenes van a regresar a los colegios bajo la modalidad de alternancia. ¿Usted cree que eso podría acelerar el rebrote en Colombia? ¿Podría aproximarnos más a una segunda ola de la pandemia? Ese es un riesgo real en que entre más sectores se movilicen, pues aumenta el riesgo de transmisión. En ese escenario, tiene que si hay alguien que ha estado damnificado son los niños. Lo digo porque desde el punto de vista de salud, los que menos riesgo tienen de complicarse, terminar hospitalizados, etcétera, son los niños. Okay. ¿Por qué los niños se han mantenido aislados? Porque nuestra dinámica de nuestras familias es que las familias conviven los niños con los adultos mayores, que no es la misma situación que pasa en otras partes del mundo. Y eso hace que los niños, al contagiarse, pudieran transmitirle a los adultos mayores. En ese escenario, en aquellos sitios en los que se puede abrir y no se hagan con las medidas sanitarias o las medidas que los protocolos de bioseguridad, pues va a tener ese riesgo. Y así se habla, pues siempre va a haber ese riesgo. Es decir, es un punto importante para tenerlo en cuenta. Lo que no puede pasar es que se abran colegios y en los cuales no se cumplan protocolos de bioseguridad. Ahí es donde es el punto que puede hacer la diferencia. Igual también hay que evaluar el riesgo individual de cada familia, en el cual familia que solo tiene niños, no tiene adultos mayores, etcétera. Pero diríamos que en ese planteamiento también hay que tener algo que hemos olvidado en esta conversación, y es que la curva epidémica en las diferentes regiones del país no es la misma. Hay países que estamos hablando de que si hay rebrotes, tengamos en cuenta que hay regiones de Colombia como el eje cafetero que hasta ahora está empezando a tener la primera curva, ni siquiera está cayendo la curva, es que está empezando a subir, mientras que hay otras regiones del país como la misma Barranquilla, por lo que pasó en Leticia, que el brote lo tuvieron en mayo y que ya ha pasado un tiempo prudencial, y mientras ciudades como Bogotá o Cali, en los cuales está haciendo un descenso y estamos todavía un descenso larvado en este momento. No estamos hablando de que hay un rebrote, sino estamos
todavía cayendo la curva. Pero entonces, hay un punto importante, perdóname, termino, solamente en que las mismas condiciones de educación y de los colegios, de apertura o cierre de colegios, también depende de cada municipio y dónde estemos ubicados y en qué momento de la curva epidémica vamos. o sea que lo que puede llegar a suceder y la recomendación de ustedes al gobierno nacional sería, doctor Álvarez, que los colegios abrieran dependiendo del sitio en donde estén ubicados, porque cada una de las condiciones es completamente distintas y los colegios deberían abrir dependiendo la condición de la ciudad, ya sea si es en Bogotá, en Medellín o en Armenia o en la zona rural. Yo creo que de uno de los puntos importantes a tener en cuenta son las condiciones, exactamente como tú lo estás planteando, y también las mismas condiciones que tienen los colegios. Hay colegios que tienen todas las posibilidades de apertura por sus mismos espacios físicos, de infraestructura, y otros no tanto, y eso creo que es lo que también se tiene que hacer con cuidado en las aperturas. Presidente de la Andy Brookman Master, mi pregunta es la siguiente: esta situación del coronavirus pues va a llevar a unos niveles más altos de pobreza, a niveles de desigualdad, lo que va a aumentar el descontento social de una manera que, digamos, nadie podría, digamos, hasta este momento calcular. ¿Cuál es el miedo a nivel político más grande que tienen los empresarios? No, yo diría que realmente nosotros y lo hemos dicho en varias ocasiones, a mí me preocupa, por ejemplo, el populismo, me preocupa, por ejemplo, que efectivamente haya promesas, que hagan algunos, por ejemplo, ahora candidatos, ahora que se nos vienen pronto, digamos, las elecciones del año 2022, que sean atractivas pero incumplibles, que sean atractivas pero no sostenibles. Usted tiene razón en el sentido de que efectivamente la caída, digamos, en la actividad económica produce efectos sobre la población, y lo único que uno puede hacer frente a estos efectos realmente es no solamente reconocerlos, no solamente, digamos, ser solidarios con lo que sucede, sino tratar de solucionarlos como país. Tiene que ser una tarea del país solucionar, digamos, los grandes retos sociales. Los grandes retos sociales normalmente no se solucionan, digamos, solamente con las protestas. Yo creo que las protestas son válidas, las protestas sobre todo, digamos, visibilizan los problemas grandes, sobre todo generan, digamos, o llaman la atención sobre los problemas grandes, pero evidentemente la solución no es esa. Una vez se genere la visibilización, lo que tenemos es que trabajar todos como sociedad para solucionarlo, y sucede en este y en todos los casos en los cuales se justifican las protestas. De manera que yo diría que lo que sí sería peligroso sería, digamos, el populismo que le hiciera falsas promesas a la gente y que condujera, digamos, a una posición, digamos, relativamente dura, como sucedió o como ha sucedido a veces, por ejemplo, alrededor de algunas actitudes comunitarias, y que en realidad no generen una solución concreta que nos permita superar el reto. A mí, yo no sé, ustedes lo recordarán, a mí me tocó estar al frente, por ejemplo, en un momento dado del programa de superación de pobreza, y ese es un ejercicio que tiene que asumir toda la sociedad, no solamente el gobierno, que tiene que asumirlo, por supuesto, y es importante que el gobierno esté sobre eso, pero al final tiene que ser una decisión de todos los colombianos, el de solidariamente sacar a la gente de esa condición y de producir mayor equidad. De manera que yo diría que ese es el mayor riesgo que yo veía desde el punto de vista político, pero sobre todo diría el reto, digamos, de poder trabajar todos en lo social, es el reto más grande que tiene pues el país como comunidad, como sociedad. Doctor Álvarez, como estamos hablando de si es inevitable que nos vuelvan a encerrar, el doctor Bruce McMaster habla del escenario político, de las manifestaciones, de las marchas. Hemos hablado de cuáles son las actividades que no se pueden hacer o que no deberíamos hacer para que no contribuyamos con el contagio. Pues muchos oyentes nos preguntan, bueno, ¿y las marchas qué tanto contribuyen con el contagio y el rebrote? Y ahí le pregunto yo a usted médicamente, doctor Álvarez, las marchas, las manifestaciones en las calles, pregunta la gente, ¿eso contribuye o no contribuye al contagio? ¿Tenemos o no tenemos estudios sobre eso? Mire, es que yo creo que acá la biología es la biología, y en ese escenario la forma de transmisión del virus, que hace un momento discutíamos que es por el aire, aquí importante no es eso, con respecto al aire no es nada nuevo, es decir, eso es un tema, hay una cosa aerosoles, sino por gotitas. Todo aquello que permita el acercamiento entre personas, en que no mantengamos esa posibilidad. Recordemos que el reservorio principal somos los mismos seres humanos, no el aire per se, sino cada uno de nosotros. Y si yo tengo el virus y estoy cerca de alguien, pues lo voy a transmitir, y si va a estar con 10 personas más alrededor y estoy sintomático, pues le transmito a los 10. Nosotros decíamos antes algo que se nos volvió popular, que era el famoso RT,
que era el número de reproducción básica para los que no tenemos muy sofisticado, para decir cuál es la capacidad de este virus de transmitirse desde el punto de vista biológico. Es decir, normalmente en condiciones normales, sin tapabocas y sin nada, una persona infectada transmite a 2 o 3 personas. Cuando uno hace restricciones, pues va disminuyendo esa posibilidad. Pero si yo tengo el virus, estoy sintomático y estoy alrededor de 20 personas, es posible que contagie a 20. Y si estoy sintomático y estoy aislado en una casa, pues así, independiente de la biología, pues no va a contagiar a nadie. Entonces, concretamente, todas aquellas actividades, tanto marchas, aglomeraciones, reuniones familiares, fiestas, todo lo que lleve a ese acercamiento y con algo complicado en este virus. Es que hay personas que, como ya sabemos, cuando está empezando los síntomas, o a veces incluso no hace síntomas y transmite la infección. Por eso la importancia de mantener distanciamiento del tapabocas, porque no sabemos quién sí tiene y quién no tiene. Ahí va la diferencia. Entonces, todo esto, pues para decir que la aglomeración de personas, por la causa que sea, por ir a una fiesta o por una manifestación política, la que sea, pues va a llevar a que haya mayor posibilidad o probabilidad de transmisión. Doctor Bruce, me gustaría volver sobre el tema original, la posibilidad de volver al encierro, ese hartísimo fantasma que tiene la comunidad colombiana. Y cito a un activo intelectual que tiene Colombia, el profesor Luis Enrique García de Brigar, graduado de la Universidad de Harvard y de MIT allá en Boston, y él sostiene la tesis de que Colombia vive una especie de cultura de la cuarentena permanente. Trae citas como, por ejemplo, el pico y placa, una medida eminentemente temporal que se volvió permanente y nos quedamos con la restricción y además también con el trancón. Lo suyo y a su turno con todas las políticas fiscales de todos los gobiernos, en donde evidentemente generan retrocesos en el recaudo, etcétera, etcétera. A ustedes los gremios, usted como dirigente gremial, ¿no le da susto que algunas de estas restricciones provenientes de la cuarentena terminen siendo entonces permanentes, quedándose como medidas permanentes que afecten la industria, el comercio, las transacciones, los servicios, etcétera, etcétera? Sí, yo diría que ese temor siempre existe. Es que recuerde usted que Colombia, además, no lo mencionó usted, pero yo diría que la restricción más grande que vivimos, por ejemplo, la restricción cuando estuvimos durante la época más fuerte, digamos, del conflicto armado, cuando ni siquiera podíamos salir de las ciudades. Esa de facto era como una especie de cuarentena, digamos, dentro de las ciudades para la totalidad de los ciudadanos. Recuerde usted cómo la carga tenía que moverse a través, o ha tenido que moverse a través de caravanas que le permitían a los camiones irse uno detrás de otro para que lograran, digamos, atravesar ciertos territorios. Colombia efectivamente ha vivido esa cultura, la ha vivido todas nuestras generaciones, o las generaciones vivas, digamos, han tenido que vivirla durante mucho tiempo. Sin duda alguna, fíjese usted que además Colombia había venido presentando indicadores económicos relativamente buenos comparados con el resto de América Latina durante el año pasado, inclusive en estos 2 primeros meses del año, basado básicamente, digamos, basado básicamente en el tema o en la posibilidad, digamos, de que la economía operara. Y yo diría, no podemos inclusive ignorar, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en el caso del turismo. Fíjense que el hecho de que el turismo no se hubiera desarrollado en un país con la cantidad realmente de atractivos naturales que tiene un país, que tiene una región como es el caso de Colombia, había sido justamente porque la violencia, o por lo menos la inseguridad, no lo había permitido, y ya se estaba pudiendo hacer, y ya estábamos teniendo unas actividades increíblemente generadoras de empleo, increíblemente generadoras también de riqueza para las regiones. De manera que sin duda sí. Pero entonces, perdón, adelante. Doctor Bruce, a ver si podría yo, digamos, llevarme una frase así de ascensor empresarial, como dicen ustedes. O sea, desde la ANDI, desde los gremios, usted dice, mire, pase lo que pase, y salvo que pasen, digamos, cosas absolutamente extraordinarias, insalvables, por favor, no más encierros. No pensemos ni siquiera en esa posibilidad, porque la cultura de la cuarentena permanente ha sido históricamente altamente nociva para la ciudadanía. ¿Le estoy entendiendo bien? Yo le diría, yo lo pondría, digamos, inclusive en cabeza, digamos, de los mandatarios locales, diciéndole a los mandatarios locales, si algún esfuerzo van a hacer ustedes,
sea el esfuerzo de que la gente se cuide. Si algún esfuerzo van a hacer ustedes, que sea el de generar el autocuidado, como lo mencionaba el doctor Álvarez ahorita. El hecho de que eventualmente nos tengan que cerrar, si nos tienen que cerrar, tendremos que cerrarnos, no hay nada que hacer. Pero si existe el riesgo de cerrarnos, seamos conscientes de que el daño sobre la sociedad es de tal tamaño que cualquier inversión que hagamos hoy en día, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista inclusive educativo y cultural, vale la pena hacerlo hoy en día. Yo creo que nos tenemos que jugar el todo por el todo hoy para que el comportamiento ciudadano sea tal que nos permita evitar el cierre. Ahora, si desde el punto de vista de salud es inevitable, no tenemos nada que hacer y ese es el punto al cual no tenemos que llegar. Y yo quiero preguntarle justamente sobre lo que le preguntaba el doctor Pombo al doctor McMaster, se lo quiero preguntar al doctor Álvarez, porque cuando uno mira y trata de hacer un balance de lo que ha sido pues la gestión de la pandemia en Colombia, que ha sido, digamos, una aproximación bastante restrictiva de cuarentenas, una de las cuarentenas más largas del mundo, y uno mira los resultados, pues mira que de 194 países que existen en el mundo, pues Colombia tiene un ranking en tema de gestión bastante preocupante, puesto número 8 en número de infectados, puesto número 12 en número de muertos y con una de las cuarentenas más largas. Entonces yo quiero preguntarle a usted, señor Álvarez, que ha defendido un poco esta aproximación restrictiva en esta entrevista de la cuarentena como exitosa, si en realidad en aras como de tener una mejor aproximación en una segunda ola, no vale la pena reevaluar lo que ya hicimos y entender que de pronto estas cuarentenas así en un país en Latinoamérica con tanta informalidad pues no sirven de mucho. Sí, muy válida tu pregunta y gracias por hacerme esa pregunta porque sí creo que vale la pena tener tres connotaciones importantes. Yo creo que el tema de que Colombia tiene la cuarentena más larga, uno lo mira con pinzas, y el tema de qué tan estricta fue la cuarentena en Colombia, que es un punto clave para tenerlo en cuenta comparado con otros países en los cuales fueron más cortos con cuarentenas mucho más estrictas. Eso tiene una connotación desde el punto de vista epidemiológico. Lo segundo es que parte de las cuarentenas, desde salud nunca se ha planteado que la cuarentena sea la solución para el control de la epidemia. Eso está claramente desde los primeros días de esta cuarentena. Lo que quedó claro es que lo que se hacía con la cuarentena es, primero, permitir prepararnos, que creo que en ese escenario hay resultados importantes que ha hecho el gobierno a la manera como lo ha venido trabajando. Cambió de 600 a 40, 50.000 pruebas de diagnóstico al día, 5.000 a 10.000 camas de cuidado intensivo. Eso es un tema que parece minoritario, pero es supremamente importante. Pero la principal desde el punto de vista epidemiológico de las cuarentenas es no enfermarnos todos al tiempo y que aquellas personas que tenían factores de riesgo se protegieran. Ahora bien, no es lo mismo lo que tenemos de conocimiento en marzo o de abril a lo que tenemos hoy entre septiembre y octubre. Conocemos mucho más de la enfermedad, conocemos cómo tratarla, conocemos cuáles son las personas que tienen riesgo, conocemos cuáles son los signos de alarma. Eso también ha hecho que cambie el panorama de lo que fue en marzo o abril a lo que tenemos ahora. Con esto quiero decir que la cuarentena solamente se ha planteado como una medida en este momento como una medida extrema, porque hay otra serie de cosas que ya se han logrado. Es decir, no es lo mismo que haya una ola epidémica cuando teníamos 5.000 o tenemos 10.000 camas de cuidado intensivo, cuando los médicos en los servicios de urgencias conocen más la enfermedad que lo que se conocía hace 7 meses. Creo que hay unas diferencias importantes. Y lo otro también que con lo que empezamos esta reunión, no porque estén cerrando París o porque estén restringiendo Nueva York o porque estén en Madrid, significa que eso sea el camino que nos sigue ahora a nosotros y como se lo plantea Camila, sea inevitable. Creo que hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y que depende de nosotros. Es un punto importante, no solamente del sistema sanitario lo que hagan los gobiernos. Hablemos un poco de los aprendizajes. Yo le quisiera preguntar al señor McMaster, desde la reapertura, es decir, desde la reactivación, ¿ustedes han hecho un estudio o un seguimiento de vulnerabilidades en algunos sectores del comercio? Es decir, ¿cuáles sectores de la economía ustedes han notado que son especialmente vulnerables ante la posibilidad de un rebrote y que tal vez no lo habían notado antes? Pues fíjense que hubo una situación supremamente interesante se presentó desde el principio y fue el hecho de que todos recordamos cómo muy rápidamente cuando arrancaron las cuarentenas los supermercados, por ejemplo, pudieron operar.
y pudieron operar, y afortunadamente pudieron hacerlo porque así pudimos mantener abastecidos a los hogares colombianos. A mí me llamó muchísimo la atención cómo en un momento dado hubo una conversación tan compleja alrededor de algunos sectores del comercio que no vendían alimentos, vendían otras cosas, pero en donde no se sabía si se podían o no se podían abrir ciertos centros comerciales o se podían abrir ciertos almacenes. Y yo decía, pero ¿por qué no utilizamos el modelo que se está utilizando en los supermercados? Es un modelo que ya lo aprendimos a implementar, que lo aprendimos además a ejecutar y a reglamentar, y ¿por qué no lo utilizamos en el comercio? Yo con esto diría que hemos aprendido mucho, y yo creo que inclusive la primera parte de la cuarentena nos enseñó además muchas cosas sobre comportamiento en algunas de las actividades comerciales e industriales. Yo diría que en este momento tenemos a un universo muy grande de gente y de actividades que se están cuidando mucho, que lo están haciendo muy bien, con protocolos muy estrictos. Por eso decía que me preocupaba mucho más el tema sociales, que era donde yo veía que se estaban presentando los riesgos. El otro día me sentaba inclusive con el secretario de Cultura Ciudadana de Bogotá, y me mostraba una cantidad de fotos en donde la gente se tomaba el tintico en la esquina, o se tomaba el tintico en donde la señora que tenía el termo, y todo el mundo, digamos, comiendo con el tapabocas abajo, muy cercanos los unos de los otros, y me decía, muy seguramente allí es donde se está presentando el mayor contagio hoy en día, o la mayor probabilidad de contagio. Incluso recordemos cómo al principio estábamos tan preocupados por el Transmilenio mismo. Al Transmilenio hay que cuidarlo, claro, por supuesto, pero la gente en general ha estado muy disciplinada en esos medios de transporte. Claro. Yo diría que las enseñanzas son muchísimas. Coincido con el doctor Álvarez en el sentido de que lo que sabemos hoy en día en general, en términos de salud, recuerden que en la ANDI están las cámaras de la salud, los hospitales están en la ANDI, yo diría los operadores del sistema de salud, lo que han aprendido no está dicho, digamos, en estos meses. Claro. Doctor Álvarez, la tecnología ha sido un gran aliado en los países que han logrado vencer al coronavirus, desde Nueva Zelanda, Taiwán, Alemania, Noruega, Dinamarca, en fin, a través del uso de aplicaciones. Justamente en Francia, el ministro digital le ha pedido a la ciudadanía que utilicen la aplicación de rastreo y casi que lo ha suplicado. En Colombia ustedes también van a tratar de que eso ocurra, de que la gente pueda descargar las aplicaciones dedicadas al coronavirus. Sí, creo que está la estrategia, es parte de la estrategia del Coronap. Creo que el gobierno se está planteando hacer y está ya inmerso entre una de las estrategias de poder tener contactos. Y aquí, supremamente importante su pregunta, Gonzalo, porque uno de los puntos que estamos viendo actualmente en los hospitales es que cuando se hace ese rastreo, el rastreo no es otra cosa que tratar de, cuando se detecta una persona positiva o contagiada, poder tratar que a aquellos contactos con los que ha estado rápidamente se puedan tener, valga la redundancia, contactarlos, y adicionalmente lograr hacer un cerco epidemiológico, es decir, evitar que haya transmisión. Esto se hace más rápidamente con tecnología, pero lo que estamos viendo es que incluso con las mismas llamadas telefónicas hay cierto temor entre nuestra población en querer decir con quién estuvo en contacto, porque probablemente si dice que estuvo en contacto pagarían dos cosas, en como que diría uno que está de manera indirecta diciendo que no está haciendo las cosas bien, y lo segundo, que pareciera que hubiera como cierta preocupación en que ese contacto significa que la persona entre en aislamiento, que es parte de lo que se pide. Y creo que aquí tenemos que ganar una confianza muy fuerte en que esa estrategia como usted lo comenta, Gonzalo, que ha sido exitosa en otros países, es importantísimo poder detectar tempranamente si hacemos el rastreo a esos contactos, pero eso necesita la colaboración de la ciudadanía. Todavía tenemos un número de personas de contacto en nuestro sistema muy bajo de lo que deberíamos captar. Precisamente la respuesta, lo que hemos escuchado durante todo este programa a la pregunta que teníamos de si es inevitable que nos vuelvan a encerrar. No hay nada escrito, pero como dice el doctor Bruce McMaster y Carlos Álvarez, depende de nosotros y que de verdad seamos conscientes de seguir con los protocolos, de lavarnos las manos, ponernos el tapabocas, el distanciamiento social, y al final esto depende de todos nosotros y de que pongamos nuestro granito de arena para que no tengamos que volver a las cuarentenas como está pasando en otras partes del mundo. Señor McMaster, presidente de la ANDI, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. No, Camila, por el contrario, gracias por la invitación.
Un abrazo, señor Carlos Álvarez, coordinador nacional sobre el estudio de COVID-19 ante la OMS. A usted también mil gracias por su tiempo y por hacernos un poco de pedagogía frente a esta pregunta que todos la tenemos, es, ¿será que vuelven las cuarentenas y peor en diciembre? Ojalá no. Mil gracias por estar aquí. No, con muchísimas gracias, Camila. Una recomendación final. El antídoto, cuando no tenemos todavía una vacuna ni un tratamiento efectivo, es el autocuidado, para nosotros y para nuestros seres queridos. Claro que sí, el autocuidado, eso es lo que podemos nosotros aportar. Hasta aquí llegamos nosotros también en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana. Quédense ya ustedes con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Colombia está al aire. Bogotá de boda virtual, del 3 al 11 de diciembre. Compartiremos 9 días un gran evento para todo el público a nivel mundial. Encontrarás los mejores